Hola a todos, bienvenidos a esta charla sobre la evaluación precompetitiva de aquellos atletas que han tenido COVID. Voy a compartir mi pantalla y mis diapositivas. Y bueno, lo primero que quería comentarles es posicionarnos en escenarios. ¿Qué hacemos con todos los atletas que necesitan una evaluación precompetitiva en pandemia? Y probablemente por ahora sigamos con la evaluación precompetitiva habitual. Todavía no está bien justificado el uso de anticuerpos en personas que no han tenido positividad para COVID, así que es un tema que lo vamos a dejar para otra charla. Lo que sí nos podemos posicionar, porque ya tenemos datos suficientes y algunas recomendaciones de sociedades científicas, es en los atletas que tuvieron enfermedad COVID. Obviamente, básicamente me voy a centrar en aquellos que no tuvieron enfermedad grave, que no requirieron internación, que cursaron un COVID asintomático leve en su domicilio. ¿Y por qué nos planteamos como una evaluación precompetitiva diferencial? Básicamente porque conocemos que hay compromiso miocárdico por este virus. Hay muchas series que lo demostraron. Yo voy a repasar básicamente en 3 diapositivas 3 trabajos trascendentales. Pero voy al porqué del porqué. ¿Por qué buscamos miocarditis en los pacientes que son atletas y vuelven a la práctica deportiva y tuvieron COVID? Básicamente porque la miocarditis es una enfermedad que pone en riesgo a los atletas de 2 cosas. Una, muerte súbita. Las series clásicas prepandemia demuestran que el 6% de las causas de muerte súbita son las miocarditis, así que no es un dato menor. Y el otro tema es que la miocarditis y el deporte se llevan mal porque la sobrecarga de trabajo propia del deporte de alta intensidad o el entrenamiento intensivo, lo que puede es favorecer un remodelado inadecuado y llevar a la miocardiopatía post-miocarditis. Así que por eso centramos la búsqueda de la complicación miocárdica miocarditis. Y bueno, si revisamos las series internacionales, está el estudio más reciente, el estudio ORCA, que es un estudio prospectivo norteamericano de atletas básicamente colegiados en el National Athlete Association, 19.000 atletas testeados, 3.000 positivos para COVID y la presencia de complicación miocárdica baja entre un 0,5 y un 3%, dependiendo si uno entra de una estrategia resonancia inicial o clínica inicial. Con respecto a los síntomas, los más frecuentes cardiológicos son la fatiga, después viene la intolerancia al ejercicio, el dolor de pecho y las palpitaciones. Esos serían los 4 ítems clínicos que uno tendría que tener en la cabeza para estudiar un atleta que tuvo COVID. Con respecto a la temporalidad, obviamente cuando uno ingresa al algoritmo a través del electro, la troponina y el eco, el diagnóstico es mucho más temprano. En cuanto a si usa la resonancia, el diagnóstico es un poquito más tardía porque obviamente vienen los estudios iniciales de screening y de acuerdo a la positividad de ellos o no, uno decide finalmente hacer la resonancia o no. Si uno utiliza la resonancia como estudio de screening inicial, estamos en problemas porque es un estudio muy caro, no recomendado inicialmente como primer estudio. Y fíjense un poco cómo es la llave. Si yo pido inicialmente como estudio primario una resonancia cardíaca, la tasa de positividad es del 3%, en cambio si uso una estrategia diagnóstica para descartar miocarditis o confirmarla bien clínica, la tasa de diagnóstico es del 0,5. Probablemente acá entren muchas troponinitis y T1 intenso, T2 intenso, que todavía no sabemos si es miocarditis sí o sí. Otra serie un poquito más vieja, pero publicada a principios de este año, muestra un compromiso miocárdico del 3,8%. Básicamente acá hay un pool de
miocarditis, pero también de pericarditis. Este estudio italiano, un poco más pequeño, bastante más pequeño con respecto al número de atletas involucrados en la evaluación, muestra un número muy parecido a la serie norteamericana, a las dos series norteamericanas, de un 3.3%. Por lo cual podemos decir que el compromiso miocárdico en atletas que tuvieron COVID con respecto a la miocarditis estaría cercano al 3%. Bien, ¿y qué protocolos uno puede utilizar para llevar a cabo el screening de atletas que tuvieron COVID? Este es el trabajo que realizamos el año pasado en la Sociedad Argentina de Cardiología, en el Comité de Cardiología del Ejercicio, y lo que planteamos sobre deportistas recuperados de COVID que no fueron hospitalizados y que tuvieron síntomas leves o que incluso fueron asintomáticos, al alta epidemiológica, de acuerdo a los criterios del Ministerio de Salud de la Nación, lo que recomendábamos es realizar una historia clínica, como cualquier screening precompetitivo, un examen físico, como cualquier screening precompetitivo, el electro, hasta acá sería lo habitual, y lo no habitual sería el dejado a criterio del médico tratante, pedir una troponina T o una troponina I, un dímero D, que es cuestionable, un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo máximo. Si estos estudios mostraban hallazgos normales, se permitía el retorno al deporte, y si alguno de estos datos era normal, lo que recomendábamos era básicamente la realización de una resonancia magnética nuclear cardíaca y algunos otros estudios complementarios. Si esto obviamente era normal, se hacían las recomendaciones de restricción de acuerdo a las guías de miocarditis o de la patología que se detecta. A nivel europeo se hizo una recomendación muy similar, un poco menos agresiva en cuanto a la complejidad de los estudios. En atleta recuperado de COVID, libre de síntomas, al 7º día, o por lo menos 10 días posteriores a la resolución de los síntomas, recomendaban la historia clínica, el examen físico, el electrocardiograma, el eco, y no pedían ni estudios respiratorios ni estudios bioquímicos. Si esto era normal, se permite al atleta la vuelta a la competición. Si alguno de estos estudios o evaluaciones era normal, se recomienda la resonancia y algunos estudios complementarios como el Holter, las troponinas y la prueba de esfuerzo. Quizás acá esté la diferencia con nuestra propuesta de algoritmo. Probablemente el algoritmo que más usamos en este momento es el propuesto por el Colegio Americano de Cardiología a través de su Comité de Cardiología del Deporte y el Ejercicio. Y lo que proponemos es un rastrillaje o un tamizaje de atletas con COVID positivo que no tuvieron síntomas graves, que no requirieron internación, aquellos que tienen síntomas leves o que estaban completamente asintomáticos, después de cumplir con el aislamiento correspondiente o a la resolución completa de los síntomas, pedíamos test cardíacos individualizados, que básicamente son el electro, la troponina y el ecocardiograma. Y de acuerdo a estos hallazgos, veíamos si hacemos una resonancia magnética o no. Si estos estudios eran negativos, obviamente el atleta puede retornar al entrenamiento habitual, obviamente con un periodo de reacondicionamiento. Si cambia el cuadro, obviamente se reestudia y pasa al otro algoritmo. En aquellos atletas que no tuvieron internación, pero tuvieron síntomas moderados, luego de cumplir el aislamiento de 10 días, o a la resolución completa de los síntomas, los estudios recomendados es nuevamente electrotroponina y ecodoppler. Si esto es normal, pasa a la rama anterior del algoritmo. Si alguno de estos estudios será normal, se reconsidera la realización de la resonancia como estudio de screening correspondiente a esta rama del algoritmo. Si esto confirma la miocarditis, entramos en las guías de miocarditis, y si esto no confirma miocarditis, habrá que elaborar un plan de acuerdo al hallazgo. Por ejemplo, si el hallazgo fue
una arritmia, entrar en el algoritmo de la arritmia correspondiente. Bueno, acá hicimos un repaso rápido de las recomendaciones actuales de evaluación precompetitiva de aquellos atletas que tuvieron COVID. Y bueno, quedamos a disposición para cualquier comentario o pregunta a través de las vías de comunicación del Servicio de Cardiología del Instituto de Medicina Cardiovascular del Hospital Italiano. Gracias por la atención, me despido de ustedes.